Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos a empezar a arrancar con la tercera sesión de nuestro webinario conjunto entre la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, con la cátedra Raúl Gustavo Ferreira y el IDP de Brasilia. Ese webinario es un webinario de coordinación internacional, de cooperación académica, hecha entre esas dos universidades y tiene como directores el doctor Raúl Gustavo Ferreira por la Universidad de Buenos Aires y el doctor Gilmar Ferreira Méndez por IDP. Yo soy Carolina Cirilo, soy la coordinadora de este webinario junto con el doctor Atala Correa, que hoy no está presente. Yo voy a operar ahora como moderadora de nuestro webinario sobre la fuerza normativa de la Constitución y voy a empezar hablando un poco sobre las ausencias, pidiendo excusas a ustedes en nombre, por ejemplo, de la moderadora Florencia Manuele, que tuvo un problema con su vuelo y no pudo llegar para moderar ese panel. Eu peço desculpa em nome da Florência Emanuele, que é a moderadora desse painel, mas ela teve um problema aéreo com seu voo e não conseguiu chegar a tempo de fazer a moderação. Eu sou a Carolina Cirilo, coordenadora desse webinário sobre a força normativa da Constituição, junto com o doutor Adalá Correia, webinário de cooperação acadêmica entre o IDP e a Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, sobre direção-geral do Dr. Gilmar Ferreira Mendes, pelo IDP, e Dr. Raul Gustavo Ferreira, pela UFRJ. También quiero dejar la ausencia por el mismo motivo de Mario Cámpora, que también tuvo un problema aéreo en la Argentina y cree que no va a llegar a tiempo para su charla. Também pedindo desculpa em nome de Mário Câmpora, que também teve um problema aéreo e não vai conseguir chegar a tempo de conectar-se. Y no menos importante, el problema con nuestro profesor Francisco Balbín, que se encuentra cometido de dengue. Problema con nuestro profesor Francisco Balbín, que está cometido de dengue. Entonces, en la tarde de hoy, en esa sesión, vamos a tener una sesión de lujo con tres participantes muy importantes, que son la doctora Maite Alvado, el doctor Hilton Norberto Rob Filho y el doctor Diego Alberto Dolabijan. Yo voy a empezar presentando nuestra primera ponente, que es la doctora Maite Alvado, que va a hablar, perdón, antes de más nada, su charla tiene como título exactamente el Estado cooperativo y el poder económico transnacional, de la mercantilización de la vida hacia el principio de la paz. Maite Alvado, que es abogada, especialista en abogacía del Estado, docente titular de Constitucionalismo Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, diputada provincial por la sexta sesión electoral en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, vicepresidenta del Instituto de Género y Diversidad, Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Maite, muchas gracias por aceptar estar acá. A doutora Maite, ela vai falar, sua apresentação será, vou fazer uma tradução livre agora, o Estado cooperativo e o poder econômico transnacional, da mercantilização da vida ao princípio da paz. A doutora Maite Alvado, ela é especialista em advocacia pública, em advocacia do Estado. Ela é docente titular de Constitucionalismo Social da UBA, deputada da província de Buenos Aires, na Câmara de Deputados da província de Buenos Aires e vice-presidente do Instituto de Gênero e Diversidade do Colégio de Advogados de Bahía Blanca, província de Buenos Aires, Argentina. Maite, tenés la palabra. Bueno, Carol, muchísimas gracias. Gracias principalmente al Instituto Brasilero
y a la U, a la Facultad de Derecho, por darnos esta oportunidad de dialogar y conversar y reflexionar algunos temas, y principalmente al doctor Gustavo Ferreira y Gimal Ferreira también, por propiciar este encuentro. Como soy la primera expositora en este tema de Estado constitucional y cooperativo, y a la vez hay muchos alumnos que quizá no conocen a la obra de Peter Aberle o no la conocen en profundidad, hice unos slides, un PowerPoint que voy a pasar a compartir, que tiene algunos conceptos que me gustaría darlos a conocer para que todos podamos reflexionar acerca de este tema. A ver si lo puedo. Ustedes me dicen si lo ven. ¿Ahí se ve? Excelente, bueno. Estado constitucional cooperativo y poder económico transnacional, de la mercantilización de la vida hacia el principio de la paz. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer algunas aclaraciones previas y necesarias. Voy a intentar ser lo más breve posible en toda la explicación, atento a que hay dos profesores más que tienen que exponer, pero bueno, me quiero tomar unos minutos para estas aclaraciones que considero previas y necesarias. Primero que nada, no vamos a desconocer la situación actual global. Estamos en un mundo de transformación social, cultural, económico, político, una transformación constante, y principalmente estamos en un mundo violento. Hay 400% más de muertes en combate, es decir, en guerras, en conflictos bélicos entre Estados, en comparación al año 2000. No solo esto, o mejor dicho, como si no fuera poco, también tenemos un aumento en la brecha de desigualdad. El 10% más rico del mundo posee el 76% aproximadamente de la riqueza mundial, mientras que un poquito más del 50% de la población solo posee el 2%. Esto obviamente nos pone en un contexto preocupante, en donde no solo tenemos esta situación de violencia, sino que también tenemos necesidades básicas insatisfechas, este garantía del mínimo existencial totalmente insatisfecho, y ante esta discusión del Estado constitucional cooperativo, interpreto yo, entiendo yo, que nos pone ante dos situaciones diferentes. Por un lado, un obstáculo. Es muy difícil concebir un Estado constitucional cooperativo cuando tenemos a las grandes potencias en disputa y en conflicto constante. No estoy hablando solo del caso de Israel y Gaza, no estoy hablando tampoco solo de Rusia y Ucrania, estoy hablando de Azerbaiyán y Arsad, estoy hablando de Yemen, estoy hablando de Sudán, estoy hablando de un montón de países donde hoy están en conflicto y donde la población muere. Y no solo muere, sino que también los estados se endeudan, ¿no? Y además de que se destruye el medio ambiente, ¿no? Las guerras provocan esas cuestiones. Segunda situación, perdón, ese es el primer obstáculo. Lo segundo, que creo yo ante esta situación, también hace una necesidad y una urgencia hablar de Estado cooperativo. No podemos quedarnos en esta situación de conflicto. Necesitamos dialogar y discutir e ir hacia la paz a través de un Estado constitucional y cooperativo. Esta por lo menos es lo que interpreto yo de cómo podemos saldar esta discusión. Segunda cuestión, no se desconoce la situación actual local. No puedo obviar la situación de Argentina en particular, más allá, ni hablar, de lo que el Poder Ejecutivo Nacional de turno o el presidente en particular opinen o qué posición tengan sobre las relaciones exteriores de un Estado, porque también es muy difícil cuando se cree que el Estado tiene un rol secundario, ¿no? En las relaciones exteriores, ¿cómo propiciamos un Estado cooperativo? Bueno, sin detenernos en esa cuestión, la situación de crisis económica y social acuciante en Argentina claramente se vuelve una prioridad, y muchas veces esa prioridad hace desentender de lo digamos, de la geopolítica, de lo internacional. Yo considero que eso es un error. No se puede solucionar muchas veces problemas internos si no miramos
con un abanico amplio, con un visor amplio, la geopolítica. Tercera cuestión, en este discurso, breve discurso que haré, no se rechaza ni se vanagloria el fenómeno de la globalización. Digamos, la globalización es un proceso que lo tenemos hace años, que lo vamos a seguir teniendo, uno no puede ir en contra de eso. Lo que sí entiendo yo, tenemos que ver cómo los efectos de la globalización intentamos que sean lo mejor posible para las personas, en definitiva, ¿no? Y este es justamente el punto que hoy vamos a tratar, cómo los poderes económicos transnacionales, que son factor clave en la globalización, en un mundo posmoderno, hiperconectado, podemos trabajar para que no sea en detrimento de del propio pueblo, de las propias personas. Entonces vamos a adoptar como si se dijera una tercera posición, ¿no? Ni bueno ni malo, reconociendo que la globalización es un proceso que vamos a optar por ser un Estado cooperativo, un Estado colaborativo, pero que, como dice Peter Aberle, esta situación también puede tener límites y peligros, y reconocemos y tenemos en cuenta los límites y peligros del Estado constitucional cooperativo o de la apertura, en definitiva, hacia otros estados. Para comenzar, algunas definiciones. Lo voy a hacer lo más breve posible, pero como hay alumnos y alumnas que quizás no han leído la obra de Peter Aberle, y para darle también introducción a Diego y a Irol en la siguiente exposición. Estado constitucional cooperativo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de Estado constitucional cooperativo? Bueno, claramente un Estado constitucional de derecho que promueve sus relaciones con otros estados a partir de la cooperación, de la solidaridad, de la colaboración, ¿sí? Peter Aberle dice que va a haber dos factores, un factor sociológico y económico, es decir, estamos ante una interdependencia económica de los estados que no se puede obviar. Los estados hoy por hoy comercian y se vinculan, y eso hace que exista o deba existir cooperación. Y también hay un factor ideal moral que tiene que ver más que nada con las cuestiones sociales, humanitarias, por ejemplo, como fueron los tratados internacionales posguerra, ¿no? Esos tratados que vinieron a debatir ciertas cuestiones, en particular los derechos humanos universales de todos los estados para con las personas. Esto necesita, sin duda, un papel activo de los estados, un papel colaborativo, de solidaridad. ¿Qué hablamos o qué decimos cuando decimos poder económico transnacional? Peter Aberle también lo va a... Perdón, se me fue. Lo va a definir como un gigantesco y único mercado mundial por encima de todas las fronteras estatales. No estoy hablando ni siquiera de grandes empresas nacionales. Estamos hablando de poderes económicos transnacionales que traspasan las fronteras y que muchas veces son más poderosos que los propios estados. Voy a poner un ejemplo claro, después lo vamos a ver. Hoy hay dos grandes empresas monopólicas transnacionales que incluso participan, financian y controlan a las grandes empresas multinacionales que ya conocemos, que son BlackRock y Vanguard. Esas dos grandes financieras tienen o manejan aproximadamente 17 billones de euros. Es casi el presupuesto que maneja la Unión Europea. De ese tipo de empresas estamos hablando. Empresas que realmente manejan poder no solo económico, sino también, en ciertos casos, poderes políticos. Mercantilización de la vida. Bueno, es una forma de quizá caracterizar cómo vivimos hoy, ¿no? Todo tiene un valor económico. Hay un consumismo que no tiene que ver con el consumo de bienes para las necesidades básicas. Consumir por consumir cosas todo el tiempo, compramos, y obviamente hay un mercado que intenta vender en exceso. Y el principio de la paz, obviamente, en referencia a la obra de Peter Aberle también, tiene que ser el objetivo de cualquier Estado constitucional de derecho. Y no tiene que ver solo con la prohibición de la guerra, sino también con la promoción de la paz, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos ampliar la mesa de negociación. Peter Aberle en su obra habla de que en la mesa de negociación deben estar sentados
los estados totalitarios y los estados de derecho para que esos estados totalitarios puedan transformarse en estados de derecho, ¿no? Bueno, proponemos acá que haya una mesa de negociación también con este poder económico transnacional. ¿Y por qué queremos incorporar a este poder económico transnacional a la discusión? Porque los derechos fundamentales o los derechos humanos deben ser respetados por todos y todas, no solo por el Estado. Deben ser también respetados, difundidos, promovidos, defendidos por personas y por grupos, en este caso grupos económicos. Una segunda cuestión, la paz tiene que ser un compromiso no solo de los poderes del Estado, poder económico, perdón, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Todos debemos estar comprometidos con la paz. Peter Adler dice también que los partidos políticos, por ejemplo, tienen que estar comprometidos con la paz. Bueno, también los extrapoderes deberían estar comprometidos con la paz. Interdependencia económica entre estados, esto lo mencioné hace un poquito. Hoy existe, es una realidad, la interdependencia constante económica, ¿no?, de los estados. Ahora bien, en esa interdependencia económica no solo están como actores los estados, también están las empresas. También están las empresas. E incluso muchas veces las empresas utilizan, y no lo quiero decir de manera despectiva, sino utilizan al poder político o a los estados para poder conseguir legislación que les convenga, para poder conseguir comerciar de una determinada manera. Digo, ese diálogo existe. Un siguiente punto, ¿por qué entonces debemos poner en discusión al poder económico transnacional? Bueno, porque estamos en una fase superior del colonialismo, neocolonialismo. Este es un concepto de Zaffaroni. Zaffaroni dice que hoy en día los poderes económicos incluso están por encima del poder político. Esta es la nueva fase del colonialismo que estamos viviendo. No es el colonialismo de Estado sobre Estado, sino de empresas o poder corporativo sobre los Estados. Es una realidad. Y último punto, hay una inexistencia de diálogo jurídico entre Estados y empresas. A lo sumo, lo que hay sí, obviamente, son tratados comerciales o un diálogo económico al respecto, pero no en términos jurídicos y en términos de derechos humanos. Es decir, todavía no se ha avanzado en ello y considero que se debería y se podría. Algunos ejemplos, ¿no?, que podemos abordar, y acá quiero hacer mención brevemente. En la pandemia, durante la pandemia, donde todos recordarán que incluso se puso en discusión, ¿no?, la bondad o la solidaridad con que ciertos actores, por ejemplo las empresas, podían comenzar a actuar, ¿no? ¿Se acuerdan el nadie se salva solo? Todos debemos ayudar un poquito, colaborar, solidaridad. Bueno, en ese momento, el Papa Francisco, en el 2021, octubre de 2021, lanzó un tuit, ¿no?, de 7 u 8 hilos, donde justamente interpela a todos estos poderes, algunos los nombro acá, otros no, pidiendo solidaridad, pidiendo de una vez por todas que puedan actuar y accionar y tener su actividad, pero teniendo como centro al... Puede ser que haya un problema de conectividad. Sí, creo que Maite tuvo un problema de conectividad, sí. Yo estaba mirando si Sí, no soy yo o si fue ella. yo pienso que es ella. Es ella, sí. Porque incluso se quedó abierta la dispositiva y ella cayó. No, Esperamos un minutito acá, se vuelve sí. Maite. Voy a mandar un mensajito acá por WhatsApp. Ah, Ahí cayó. cayó todo. Pobre Maite. Cayó. A ver, Maite. Esperamos un minutito porque a las veces se calla y vuelve. Cayó.
Sí. Las partes tecnológicas son muy buenas, pero a las veces nos pasa, ¿no? Cuando es la distancia. Estamos todos en América del Sur y nos toca también las compañías de la conectividad limitada que nuestro estado cooperativo no puede eh, intervenir. Estoy. Maite me dijo que está, que volvió. A ver. Paulo, será que ela está pedindo para ser admitida de novo? Vendo aqui. Dá uma olhadinha. Ela acabou de pedir aqui, pera. Pediu? Ótimo. Volviu, Maite. Já. Sí, volviste. Está muteada, Ahí sí, está. volviste. Ahí está, sí. Perdón. Eh, No sé en qué momento me fui. hay que compartir de nuevo ahí, tiene que en la Ahí pantalla. comparto de nuevo. Sí. Vamos a ver. Ahí se ve la diapositiva. Te ve, sí, sí, sí. Vos, Bien. cuando te fuiste, hablabas, justo había terminado de hablar del Twitter del Papa. Bien. Bueno, retomamos entonces. Ponía como ejemplo algunos de estas cuestiones que podemos abordar, ¿no? Desde esta mirada. La industria alimenticia, decía, grandes monopolios de alimentos que tienen que ver con la producción y la distribución, que manejan los precios, ¿no? De los alimentos y que justamente hoy hay muchas personas en el mundo que no pueden acceder a una alimentación adecuada. Otra de las posibilidades de abordar es la industria farmacéutica, ¿no? Lo vimos en la pandemia con las vacunas, lo vemos día a día con cualquier tema del derecho a la salud. Son grandes industrias que a través de las patentes de medicamentos o de vacunas también tienen un monopolio sobre eso y eso muchas veces impide incluso a los propios estados resolver cuestiones sanitarias. También la industria tecnológica, bueno, ni hablar, ¿no? De todos estos, de Twitter, de Apple, de Google, que manejan información personal, manejan la información que quieren difundir y aquella que no, no la difunden, digo. Hay un límite ahí también al acceso a la información, incluso a la libertad de expresión. Hoy te pueden sacar Twitter, ¿no? Si quieren, te pueden bloquear de Twitter si decís algo, bueno, también deberíamos abordar la industria tecnológica y de comunicación, que además son las empresas más grandes del mundo. Hoy hay 10 empresas más grandes del mundo, de las cuales 6 o 7 tienen que ver con las TICs, con las tecnologías. La industria extractiva, y cuando me refiero a la industria extractiva, tiene que ver con las mineras, las petroleras, las forestales, tienen que ver con aquellas que hacen producción a través de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Bueno, acá hay un tema clave, no solo contaminan el medio ambiente, contaminan nuestras tierras, nuestros alimentos, usan desproporcionadamente nuestro recurso de agua. Y el recurso de agua va a ser, espero que no, pero el próximo conflicto que todos los estados vayan a enfrentar. La industria armamentística, una gran industria, que también obviamente hace negocios a partir de la producción de armas y fomentan en definitiva la guerra. Bueno, claramente esto va en contra del derecho al buen vivir y a la paz que tantos estamos hablando. Y los organismos y empresas financieras y especuladoras, les nombré BlackRock y Vanguard, ni hablar del FMI, del Banco Mundial, de todas las empresas que tienden a especular a partir de las ganancias y del dinero, ¿verdad? No tienen en cuenta ni siquiera aquellas deudas que se han tomado ilegítimamente en contra del propio pueblo o se han usado en contra del propio pueblo. No tienen en cuenta tampoco la incapacidad de países en vía de desarrollo para cumplir primero y fundamentalmente con las necesidades básicas de sus pueblos, de sus personas, para luego poder cumplir con la deuda. Y no tienen en cuenta, en definitiva, la soberanía nacional. Bueno, todas estas cuestiones son las que podríamos llegar a abordar si los estados
cooperativos se organizan para poder empezar a dialogar con estos poderes económicos transnacionales. Brevemente, algunos antecedentes internacionales y nacionales jurídicos a la fecha. Bueno, como les dije claramente, no hay un tratado internacional que regule hoy a poderes económicos transnacionales o a empresas multinacionales. Hay un montón de tratados de integración económica y que tienen que ver, en definitiva, con la economía de un país. Sí, claro que lo hay. La Organización Mundial de Comercio también tiene mucho al respecto, pero tiene que ver con vínculos entre los estados, no de estados o de los estados con las empresas multinacionales. Hay unas líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales que tienen que ver sobre perspectiva de derechos humanos, pero que son para recomendaciones, en definitiva, que son para que las empresas apliquen en sus propias empresas, ¿no? Que tiene que ver con la paridad de género, con el respeto a la diversidad, con las condiciones dignas de trabajo. Vuelvo a decir lo mismo, no tiene que ver con esto que estamos planteando a nivel mundial. La ONU también en 2011 creó un grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y luego en el 2014 comenzó la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Por primera vez se empezó a debatir de qué manera se podía trabajar desde la ONU con este poder económico transnacional. Sin embargo, algunas críticas, el año pasado fue creo que la 9ª reunión a fines de 2023, algunas críticas que se le han hecho es que inicialmente quizá el deseo o lo que se manifestaba en ese primer borrador era de una determinada manera en el 2014 y claro, 9 años después, 10 años después, 2024, terminó tergiversándose bastante y pareciera que solo termina siendo una cuestión de obligaciones de los estados con las empresas nacionales de su territorio, en sus fronteras. Después encontré un proyecto de ley que me dirán los colegas de Brasil, no encontré que se haya sancionado, sino que quedó en tratativas, un proyecto de ley, el 572 del 2020, que es el marco nacional de derechos humanos y empresas, que entiendo que viene justamente a abordar, tiene 4 capítulos aproximadamente, y viene a abordar algunas cuestiones como la responsabilidad de la cadena productiva, las obligaciones en la reparación integral, los derechos de las personas, grupos y comunidades afectadas a partir de la actividad de estas empresas, y bueno, en definitiva, los mecanismos de prevención, monitoreo y reparación. Y en Argentina también hubo, en el 2023, un estudio técnico para la línea nacional sobre las empresas y derechos humanos. Es un trabajo aproximadamente de 500 páginas, interesante, que viene obviamente con la línea de la ONU, pero que bueno, también quizá no termina siendo, o quizá termina siendo un marco nacional, cuando en realidad aquí lo que se propone es esos estados cooperativos que puedan colaborar justamente y cooperar para poder dialogar con este poder económico transnacional. Por último, el camino hacia la paz mundial. Bueno, entiendo que es necesario este camino, ¿sí? Entiendo que es necesario que los estados puedan mancomunadamente comenzar a dialogar con este poder económico transnacional que hoy determina muchísimas cosas, determina incluso el progreso de los pueblos. Es imposible, incluso, considero, que muchos de los obstáculos que tienen los estados hoy en día puedan saldarse si no se da esta discusión. Si no hay vacunas, porque los monopolios farmacéuticos del mundo se las quedan abarrotadas, el Estado no las va a poder conseguir excepto que las comience a producir. Si no hay alimento suficiente o no hay alimentos al costo accesible para que todas las personas de cualquier estado puedan acceder, no va a haber otra manera que dialogar con los monopolios de las empresas alimenticias. Y lo mismo con cada una de las cuestiones. Lo que sí creo, y esto también por la situación global que hoy caractericé, y porque considero que siempre Latinoamérica, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, tuvimos muy buenas relaciones en estos términos, es primordial recuperar el diálogo entre los países latinoamericanos, recuperar esa unión latinoamericana, por historia, por cultura, por también
similitudes en la biodiversidad. Somos la principal reserva del mundo en agua y en un montón de minerales, de tierra productiva, ni hablar del litio, ni hablar del petróleo. Me parece que desde el sur, como dice ahí, desde el sur al mundo podemos proponer otro esquema de orden global. Bueno, tiene que ver con el segundo punto, una construcción de una globalización contrahegemónica. Y acá no quiero parecer extrema, ¿no? Pero claramente el orden que está dado en 2024 nos dimos cuenta que no sirve más. No sirve más para el 90% de la población mundial, sirve para unos pocos. Entonces hay que rediscutirlo. ¿Y cuál tiene que ser ese foco? La dignidad humana. No podemos olvidarnos que las personas son lo más importante. Incluso el otro día, un breve comentario, el otro día escuchaba la radio y escuché a un diputado nacional de acá de Argentina, Máximo Kirchner, que justamente dijo una frase muy sencilla pero que resume esto. Dijo, las personas, la gente, ya sabe que el mercado existe, sabe que el mercado, cómo funciona y lo que es el mercado. El problema es que el mercado no sabe que existen las personas. Y me parece que tenemos que ir hacia eso, ¿no? A poner de nuevo en el centro de todo al ser humano. Y por último, creo yo, una tarea que parte de nosotros, de la academia, de los docentes, de todos aquellos que intentamos de alguna manera reflexionar en términos jurídicos. La formación de juristas con mirada crítica, formación de jóvenes, de alumnos y alumnas que en un futuro serán juristas, que tengan principalmente una defensa de la Constitución, una defensa de los derechos humanos, que defiendan la democracia y la república, que defiendan la soberanía nacional y la independencia económica de los países, que defiendan al Estado cooperativo, que defiendan también y principalmente a la paz, ¿verdad? Bueno, me parece que hay mucho por hacer. Ojalá que se haya comprendido esta exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maite, por tu exposición, por traer la discusión actualizada, contextualizar geopolíticamente las discusiones que son teóricas del pensamiento del doctor Haberle. Eso es bastante importante también traer en evidencia, ¿no? Eu agradecia a Maite por ela ter trazido essa discussão baseada numa geopolítica e contextualizada a respeito de um pensamento teórico que sai da obra do professor Peter Häberle. Yo voy a dejar las preguntas, los comentarios que se ponen al final, después de las exposiciones. Así hacemos una ronda de preguntas. Muchas gracias, Maite. Bueno, ahora yo voy a presentar el próximo ponente, el doctor Hilton Norberto Hobb Filho, hijo, como dice acá en la Argentina, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná y también del Instituto Brasileiro de Ensino y Desenvolvimento y Pesquisa, IDP de Brasilia. Tiene postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre, Río Grande del Sur, doctor y magíster en Derecho por la Universidad Federal de Paraná, con estudios doctorales en el exterior, ¿no? Salió de Brasil y fue a la Universidad de Toronto, en Canadá, y también se desempeñó como investigador visitante en la Universidad de Nueva Lisboa y en Portugal y en el Max Planck Institute en Heidelberg, Alemania. Hilton también es abogado, es socio del estudio jurídico Marrafon, Hobb y Grandinetti, abogados. Hilton Norberto Hobb Filho, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa IDP de Brasília. É pós-doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, doutor e mestre pela UFPR, com estudos de doutorado sanduíche na Faculdade de Direito da Universidade de Toronto, no Canadá. Foi pesquisador visitante na Universidade Nova Lisboa, em Portugal, e no Max Planck Institute, em Heidelberg, na Alemanha.
Ele é advogado, sócio do escritório Mahafon Hall e Grandinetti Advocacia. O tema da ponência de Hilton é o Estado constitucional cooperativo e o dilema da tecnologia ou da soberania digital. O tema é o Estado constitucional cooperativo e o dilema da soberania digital. Muchas gracias por aceptar la invitación, profesor Hilton. Tenés la palabra para tu ponencia. Muchas gracias. Gracias, professora Carolina. É um grande honor estar aqui, falando da obra do professor Peter Rebelli. É um grande honor estar também com o professor Raul Gustavo Ferreira, que falou em nosso centro de investigação Peter Rebelli em Brasil. É uma ponência muito bela, muito rica. Muitas graças, professor, por estar conosco em nosso centro de investigação. A professora Carolina Cirillo é uma amiga, uma pessoa que está conosco a publicar muitos textos acerca do direito público, de direito constitucional. A ponência, a apresentação da professora Maite Alvada foi belíssima, muito rica e muito importante. É honor também estar aqui com o professor Diego Dolo Di Gian. Vou falar em português. Pero era importante falar pouco em castelhano também para fazer os agradecimentos. Bom, nós no Centro de Investigações Peter Rebelli temos buscado exatamente debater a obra do professor Peter Rebelli, tanto refletindo sobre os seus textos mais clássicos e buscando dialogar a partir das suas categorias, em diálogo com suas categorias sobre temas atuais, né? Teremos agora em Madrid, no dia 13, né, também um evento em homenagem, né, ao aniversário do professor Peter Rebelli, professores da América do Sul, professor Balaguer da Espanha, professores europeus estarão lá conosco. E nessa interação que, felizmente, temos com Granada, com a UBA, com a professora Carolina, o professor Raul, com este webinário, né, podemos debater essas questões, né? A expressão, né, Estado Constitucional Cooperativo, na obra de Peter Rebelli, tem um primeiro texto muito relevante, que é de 1977, 1978, e essa categoria depois veio a ser retomada e aprofundada pelo professor Rebelli. Tivemos a publicação em língua portuguesa, no Brasil, desse artigo que foi publicado originalmente na década de 70, mas com atualizações, né? Cerca de 30 anos depois, né? Em que o professor Rebelli já refletia, então, sobre uma série de questões que ele apontava originariamente, mas que se tornaram realidade ao longo do tempo, né? A professora Maite Alvado nos trouxe um panorama geral do conceito, da ideia do Estado constitucional cooperativo, que é bastante importante e relevante. E trabalhando a partir dessas categorias que a professora Maite bem nos pôs, né, a gente pode ver que a discussão sobre soberania, já que o tema da minha manifestação, da minha palestra é a questão do Estado constitucional cooperativo e a soberania digital, é um tema que perpassa, né, a publicação desse texto do professor Peter Rebelli, que posteriormente foi atualizado e publicado como um livro bastante importante em língua portuguesa. Já a introdução, né, desse prefácio à edição brasileira, fala da necessidade de a gente repensar os elementos clássicos da teoria do Estado, apontando, por exemplo, a obra de Jelinek, apontando a questão da soberania como elemento a ser repensado. Durante todo o texto, o tema da soberania ele é trazido nos 3 capítulos dessa obra. É trazido, por exemplo, no sentido de relativizar a ideia de soberania nacional. O professor Peter Rebelli entende da relevância de se relativizar a soberania nacional. Tanto é assim que ele coloca como um oposto do Estado constitucional cooperativo o Estado constitucional fechado, né? O Estado constitucional que ele chama egoísta, que não trabalha na perspectiva da cooperação. Também o livro já nos aponta algo que nós vemos, especialmente no tema da soberania digital, que é a relevância do direito comunitário, né?
O termo soberania digital, ele é utilizado em certa medida na América Latina. Nós vemos publicações e utilização política desse termo soberania digital. Um exemplo, né? Nós, no Brasil, agora estamos na presidência do G20 e o tema da soberania digital é um dos temas que o G20 está a discutir, né, numa pauta bastante extensa sobre uma série de questões econômicas e de questões jurídicas. No âmbito europeu, pelo menos desde 2018, sejam estados como a França, a Alemanha, ou manifestações de órgãos europeus, da União Europeia, trabalham sobre a relevância do termo soberania digital. Então, a questão da relevância e da importância do direito comunitário como algo que tem que ser levado em consideração nesse repensar da soberania já aparece no texto do professor Peter Hebeli. E o texto inicia falando sobre soberania, esse texto sobre Estado constitucional cooperativo, e termina falando sobre soberania, apontando que muitas vezes a dificuldade para uma maior cooperação é uma visão estritamente ou substancialmente dura da questão da soberania nacional. Então, o tema da soberania é um tema que perpassa, obviamente, dentre outros, como colocou a professora Maite Alvado, o tema do poder econômico, ou o aspecto que Heber chama sociológico-econômico também perpassa essas discussões, e um outro eixo é a questão da soberania. É inegável, e a professora Maite bem nos colocou ao lado, que as interações entre os países, a busca por um repensar, uma reconstrução do direito internacional, de alguma maneira, traz desafios para a questão da soberania. Se pensarmos no nosso sistema continental de proteção aos direitos humanos, sistema americano de proteção aos direitos humanos, sabemos que importantes países do nosso continente, né, não reconhecem o caráter jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um sistema e é uma corte relevantíssima para refletir e pensar sobre temas clássicos e contemporâneos sobre o Estado constitucional, sobre os direitos fundamentais. Pensemos, por exemplo, em sentença recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o uso indevido de agências estatais da Colômbia no que diz respeito a monitoramento de opositores do governo, se utilizando de técnicas que deveriam ser para finalidades de segurança do Estado, segurança nacional, para fins de monitoramento indivíduo dos seus opositores políticos. Sabemos nós que isso não acontece apenas na Colômbia, isso acontece em diversos lugares do nosso continente, inclusive tramita no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, né, inquérito penal, também analisando exatamente prática similar que ocorreu. As investigações dizem respeito à atuação do governo federal brasileiro anterior. Então, obviamente que o tema da soberania ganha novos contornos quando há decisões, por exemplo, de cortes regionais sobre assuntos que são centrais para uma atuação constitucional, uma atuação jurídica do Estado. Esse é um tema que o professor Hebel, seja fazendo menção ao próprio sistema americano, como ele faz, como ao sistema europeu nos traz. Analisando o tema específico, soberania digital, todos sabemos, e foi bem posto na palestra anterior, a relevância que os mecanismos de comunicação social, as redes sociais, Instagram, Facebook, né, X, Twitter, têm na vida cotidiana de todos nós, nas relações de trabalho, nas relações políticas, inclusive nas relações sociais. Hoje mesmo, né, o WhatsApp estava com problemas no mundo inteiro. Então, se está publicizando, e não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, Instagram, WhatsApp estão com instabilidade. E
um dos países que mais usa o WhatsApp no mundo é o Brasil, né? Então, é comum as pessoas não ligarem uma para as outras. Elas perguntam por WhatsApp se pode ligar antes de ligar. Então, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação muito utilizada, né, no mundo em geral e especialmente do Brasil. A forma pela qual esse modelo de comunicação se dá nas redes sociais, o impacto que elas têm na vida cotidiana, na vida profissional, especialmente na vida política, é objeto de grande preocupação. Preocupação de professoras e professores das mais diversas áreas do saber e também da área jurídica, e preocupação também de parlamentos, de legisladores, das autoridades constituídas, né? Sabemos nós, né, por exemplo, que em âmbito europeu é algo que tem chamado bastante atenção, seja dos órgãos da União Europeia, seja de estados nacionais como a Alemanha, por exemplo, com uma legislação bastante, digamos assim, avançada ou elaborada sobre o tema das redes sociais, de questões atinentes à internet, que tem produzido interessantes debates. No âmbito brasileiro, não é diferente, né? Nós temos uma série de projetos de lei que estão ocorrendo, que estão tramitando no Congresso Nacional brasileiro sobre uma utilização adequada desses mecanismos, em virtude do impacto que eles têm nas diversas arenas, mas no processo democrático. A professora Maitê falou, por exemplo, sobre um projeto de lei atinente a direitos humanos em empresa no Congresso Nacional Brasileiro. Temos também um outro projeto de lei que tramita, projeto de lei 2620, conhecido vulgarmente pelo projeto de lei das fake news. O termo técnico é projeto de lei sobre transparência, liberdade na internet, exatamente buscando estabelecer mecanismos relevantes para o Estado constitucional brasileiro na utilização dessas ferramentas. Me parece esse ser um dado bastante importante, exatamente pelo tema da soberania, né? A obra do professor Peter Häberle bem nos coloca um repensar da soberania. E o professor Häberle estava bastante correto, está bastante correto, quando aponta isso. Vemos, por exemplo, que questões relevantes são decididas acerca de muitos assuntos que envolvem a soberania por meio de um direito comunitário, né? Isso na Europa, em alguma medida, ainda que em menor medida, em continente americano. De outro lado, né, nós temos, de 2010 para cá, um fenômeno de mudança substancial da comunicação, que impacta de maneira muito forte na esfera pública, na discussão política. Claro, por ser uma questão bastante contemporânea, há algumas reflexões do professor Peter Häberle, mas muitos professores e professoras, em diálogo com a obra do professor Peter Häberle, procuram refletir sobre a sociedade plural, que é elemento central do Estado Constitucional Cooperativo, nesse novo contexto, né? Podemos pensar, por exemplo, a obra do professor de Granada, Francisco Balaguer Callejon, exatamente sobre a Constituição do Algoritmo, pensando como o pluralismo se encaixa nessa nova forma de estabelecimento de comunicação, que muitas vezes é uma busca por fomentar, muitas vezes, cisões, separações, polaridades, né? E menos uma busca num diálogo produtivo, plural e cooperativo, como pensa a obra do professor Peter Häberle. Então, é sabido que seja por meios de manipulação de instrumentos de rede social, por meio de mecanismos de comunicação digital, né? Todos conhecemos diversos exemplos de manipulação que foram trazidos, por exemplo, nas eleições norte-americanas, na própria Brexit, né? O Reino Unido deixando a União Europeia, mas isso acontece nas eleições em geral. Não é à toa, por exemplo, que no caso brasileiro, né, os tribunais eleitorais, né, que são responsáveis no Brasil, seja pela condução das eleições, né, como pelos julgamentos atinentes às disputas, às lides, os conflitos políticos,
tem se debruçado no âmbito jurisdicional de casos judiciais, mas também por meio de resoluções do tribunal acerca do adequado uso desses instrumentos, né? Um poder brasileiro, né, tem firmado convênios de cooperação com empresas multinacionais, como colocou a professora Maite Alvado, como, por exemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, né? Então, nós vemos a necessidade dos estados nacionais, né, buscando, né, promover, manter eleições democráticas, pluralistas, não é isso? E competitivas, com a necessidade de cooperar com importantes empresas multinacionais para que se tenha minimamente êxito nessas empreitadas. Então, a obra do professor Hebel está com bastante razão a apontar a relevância do direito comunitário e o impacto que essas decisões trazem na soberania. Mas há um outro movimento também que, em certa medida, com parciais diferenças para o modelo de cooperação imaginado originariamente pelo professor Herbert na década de 70, que diz respeito à necessidade do exercício da soberania nacional, o uso da soberania nacional como um elemento importante, um elemento necessário para se contrapor a atuações indevidas de plataformas, de comunicações sociais, de redes sociais, que interferem de maneira indevida no exercício democrático, especialmente no exercício democrático e pluralista, influenciando de maneira indevida processos eleitorais nacionais, né? Nós vemos isso como um dos elementos que são trazidos no que diz respeito ao tema da soberania digital, né? A importância, em alguma medida, não é isso, que no âmbito nacional, e especialmente uma discussão que se tem na Europa, no âmbito europeu, ter mecanismos para se contrapor, especialmente em relação a interesses específicos de grandes empresas e de grandes governos estrangeiros, né? Né, nós vemos constantemente que no âmbito da tecnologia, especialmente no âmbito da tecnologia digital, nós temos dois grandes países que têm grandes empresas sediadas nesses países ou com, digamos assim, as principais decisões ali sendo tomadas em relação a esses temas. É os Estados Unidos e a China, né? Tanto os governos como as empresas que lidam com tecnologia nesses países têm uma série de interesses não apenas no seu negócio, obviamente nacional, mas no mundo como um todo, né? E é uma série de questões que isso traz, desde que aquilo que a professora Maite Alvado falou, a proteção de dados, né? Há mecanismos de espionagem completamente ilegal e inconstitucional de outros países e outras autoridades estrangeiras, com a possibilidade de influenciar, seja no mercado de trabalho, seja na tomada de decisões, né? Todos nós sabemos do fenômeno que é o chat GPT, né? O Conselho Nacional de Justiça brasileiro estava discutindo, e eu vejo com muita preocupação essa discussão, né? A construção em parceria com empresas de tecnologia que tem a sua sede fora do território brasileiro, grandes empresas, grandes big techs, de chat GPT jurídico, né? Que pudesse eventualmente indicar sugestões de decisões judiciais aos juízes e às juízas, né? Obviamente, quando você faz um programa desse com uso de inteligência artificial, e nós sabemos que o processo de interpretação e aplicação do direito ele é tão complexo, ele é tão rico, né? Eu tenho dificuldades em acreditar que será feito de maneira desinteressada, né? Isso de maneira é, que deve ser a tomada de decisão dos aspectos jurisdicionais. Claro que eventual, isso apenas são discussões que se tem, né? Obviamente que se por avançar algo assim, né? Um escrutínio importante, relevante da opinião pública, da comunidade de juristas é essencial.
E também as discussões todas perpassam por sugestões de minuta que estariam passíveis, obviamente, de revisão das autoridades, né? Algo como auxiliar na tomada de determinadas decisões. Mas quando a gente vê o tema da soberania digital, é, em primeiro momento, um conceito, assim como de soberania, de difícil definição. Se tem um conceito que me parece que é bastante complexo na compreensão da teoria do Estado, na compreensão da teoria constitucional, na compreensão do direito internacional público, é a questão da soberania, né? Quem é o soberano? Quais são as limitações, do soberano? Como o soberano se manifesta? Que modelo de soberania é que adotamos, tendo em vista que buscamos e buscamos ter um modelo de um direito com promoção e respeito aos direitos humanos, como aponta o professor Peter Hebeli, como esse revisar do direito internacional público e do próprio direito constitucional atrelado aos direitos fundamentais. A palavra, o conceito, a ideia de soberania, ela é complexa em si. Tem um texto muito interessante da professora Robles, professora de Direito Internacional Público da Universidade de Granada, exatamente fazendo uma reflexão de fôlego sobre os dilemas da soberania e a dificuldade de se conceituar soberania digital, tendo em vista que é um termo que é utilizado com frequência por políticos, pelas pessoas em geral e pela academia. Então, o termo soberania é complexo, o termo soberania digital também. Torna-se ainda mais complexo quando é utilizado pela União Europeia, que propriamente não tem soberania, né? Ela não tem, a União Europeia não tem em si algum tipo de soberania, apesar de impactar diretamente. Numa discussão contemporânea, que muitas vezes, né, como foi dito, o poder econômico está para além das fronteiras territoriais, o tema da soberania digital nos faz repensar essas questões. Sem sombra de dúvida, né, questões territoriais têm uma outra dimensão no mundo contemporâneo. É, acho que acontece na Argentina, acontece no Brasil, que autoridades públicas brasileiras são, eu não diria criticadas, né, mas são ofendidas intensamente fora do território brasileiro por cidadãos brasileiros, né? E essas questões, de alguma maneira, têm sido trazidas a debate, né, na jurisdição brasileira, apesar de terem ocorrido fora do território brasileiro. Vemos tentativa de leis nacionais fazerem frentes a modelos de negócios de grandes companhias, especialmente big techs, internacionais, como uma forma de garantia dos direitos. Quando se pensa numa reflexão de pós-soberania, retomamos o tema da soberania digital como algo importante para uma sociedade pluralista. Então, o tema da soberania digital me parece que é um desafio, é um paradoxo, porque ela é trazida por vários órgãos comunitários, né, que de alguma maneira trabalham uma perspectiva de repensar a soberania nacional, mas ela em alguma medida quer exatamente robustecer alguns mecanismos jurídicos e políticos para a garantia de direitos e a promoção da democracia, que muitas vezes é atacada, muitas vezes, ou condicionada por elementos externos, né? De grandes governos com grandes corporações que estão para além daquele território, mas impactam de maneira determinante. Nesse contexto, me parece que essa chave de leitura da soberania digital nos permite ter um diálogo interessante com a obra do professor Peter Hebel e com essas questões sobre Estado constitucional cooperativo. Quem está lendo essas questões sobre soberania digital vê que os textos são muito interessantes, que eles sempre partem de discussões clássicas sobre soberania, discussões, por exemplo, de Hermann Heller, um outro jurista alemão importante, ou de Baudin, ou de questões mais contemporâneas, né? E nos apresentam esses paradoxos que impõem essas reflexões. Então, me pareceu que esse tema é um tema importante para apresentar, apresentar, assim, trazer as minhas impressões sobre ele para vocês. E é isso, professora Carolina, muito obrigado. Muito obrigada, professor Hilton. É super interessante
esse olhar para a obra do Peter Heberle, também contextualizada no nosso contexto digital, né? Essa soberania digital, a discussão nossa, evidente, quando o professor Peter Heberle começou a pensar, ele não estava pensando na era, no porvir que chegamos hoje, e como é atual esse diálogo de um pensamento cunhado na década de 70, começado na década de 70, e hoje com tanta atualidade com o nosso problema digital, né? Vou chamar ele de problema, não quer dizer que ele seja um problema, mas é a nossa discussão sobre que tipo de ser humano, essa dignidade humana que antes estava lá, vai entrar nessa discussão dessa sistema de soberania digital. Mais além da nossa condição humana, a condição dos estados digitais, né? Como é que a gente faz com a ideia de soberania? Né? Trazer Jean Baudin, falar de soberania oitocentista, setecentista, e a gente vai pensar que hoje a gente tem uma necessidade de conversar com essa dimensão. E que bom te escutar, fico muito feliz, sempre é muito bom te escutar, é sempre um prazer enorme. Es siempre muy bueno para mí escuchar el amigo profesor Hilton, que es alguien que estudia mucho, trabaja mucho, es muy productivo y es una de las cabezas pensantes bastante importantes de nuestro derecho público en Brasil hoy. Y te agradezco un montón por compartir con nosotros esos momentos. Bien, ahora vamos a cambiar un poco para el último ponente. Desafortunadamente, tuvimos problemas de enfermedad, tuvimos problemas del vuelo y estamos acá con nuestra última charla. Lamento mucho no poder escuchar a los demás que no vinieron por cuestiones ajenas a su voluntad. Y vamos a tener el último ponente de la tarde. Después voy a abrir a las preguntas. Estou reclamando para os brasileiros que além da vontade nossa, ser o último palestrante agora. Tivemos problemas de saúde com o palestrante, tivemos problema de coordenação de voos com os demais. Sempre muito bom ouvir os colegas, lamentando as ausências, mas, de imediatamente, passando a palavra ao doutor Diego Dolabijan, que vai falar do tema o Estado Constitucional en Brasil y en la Argentina. El Estado Constitucional en Brasil y Argentina. Diego Dolabijan es abogado, doctorando por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también doctorando por la Facultad de Derecho de la Universidad Brasilia, UNB, en Brasil. Magíster en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global por la Universidad de Granada, en España. Profesor adjunto interino a cargo de la asignatura Derecho Constitucional Profundizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Diego Alberto Dolabijan, que é advogado, doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB, mestre em Direitos Fundamentais na perspectiva supranacional e global pela Universidade de Granada, na Espanha, professor adjunto interino a cargo da matéria Direito Constitucional Aprofundado da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Diego vai falar sobre o tema o Estado Constitucional em Brasil e na Argentina. Brasil e na Argentina. Diego é meu irmão argentino, né? A irmandade nos une. Então, eu passo a palavra atentamente a escutá-lo, agradecendo muito a sua cooperação e a sua participação também nesse webinário conjunto da UBA y do IDP. Diego, tenés la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Me disculpo anticipadamente, voy a hablar en español lo más lento que pueda, o lo más claro que pueda, pero va a ser mejor que intente hablar en portugués y salga mal. En primer lugar, quiero agradecerles, ya se hicieron los agradecimientos, pero quiero repetirlo yo también, a los directores del webinario, al profesor Gilmar Ferreira Méndez y al profesor Gustavo Ferreira, que está aquí presente, acompañándonos a lo largo de todas las jornadas. Muchas gracias por ese gesto. A la profesora Carolina Machado, sinceramente una hermana brasilera y además un verdadero puente académico y de amistad académica entre Brasil y Argentina para todos nosotros. Todos los que no nos conocemos saben que lo que estoy diciendo es así.
al Instituto Brasilero de Ensino, Desenvolvimento y Pesquisa y a la Facultad de Derecho, a colegas, a Alejandra Perícola, bueno, por supuesto Maite, profesor Hilton y a otros que quizás no estoy viendo en estos momentos. Gracias por estar aquí compartiendo estos momentos. Mi exposición o las ideas que quiero compartir con ustedes no tienen nada de original, la verdad. Tratan de ser un repaso de cuestiones que quizás todos conozcamos, pero como hay algunos alumnos que están conectados de un curso de elementos de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA, me parece que estaba bien la idea de tratar de introducirlos en algunos aspectos que ya se mencionaron, tanto en la ponencia de la profesora Marita Alvado como del profesor Hilton Filio, pero ellos, claro, ya fueron más allá, ya profundizaron en un tema que, por supuesto, requiere dar cuenta de ciertas bases a las que yo me quiero referir, con lo cual vamos a llegar al mismo punto probablemente, pero yo voy a empezar de más atrás. Y voy a empezar con una serie de premisas, y premisas en el sentido de afirmaciones que no estoy dispuesto a discutir, pero sí a plantear y explicar por qué. Y que me parece que todos van a coincidir en las afirmaciones que voy a traer. La primera premisa es que Brasil y Argentina son dos estados constitucionales. Esto significa que son dos comunidades que están regidas por una constitución, que la asumen como un orden jurídico fundamental, no solamente del Estado, sino de la sociedad. Entonces es fundamental en la obra de Heberle y anteriormente en la obra de Conrad Hess también figura esa idea de esa doble proyección de la Constitución. No es solamente un instrumento de gobierno, sino también es un documento que rige el destino de la sociedad. Y esa constitución tiene una serie de notas características, no es cualquier constitución, la constitución de un Estado constitucional. Y me parece, y eso es un poco una primera idea, que el título de estos webinarios que han ideado el profesor Ferreira y Ferreira Méndez resume esas características, porque estamos hablando de la fuerza normativa de la Constitución y la sociedad abierta. En un sentido, si quieren, formal o estructural, el Estado constitucional implica asumir una constitución con un significado normativo. Esto es, la constitución no es un programa político que el poder legislativo democrático puede implementar si quiere o no quiere, y frente a las omisiones o acciones del legislador no hay nada que hacer, sino que es una constitución que se asume como norma vinculante, y norma vinculante incluso para el legislador democrático. Esto quiere decir que frente a los actos o omisiones del legislador, va a existir un mecanismo de control de constitucionalidad a cargo de jueces, después veremos cómo se organiza ese control, pero que van a velar porque esa norma constitucional sea respetada incluso por el Congreso o Parlamento, como se llame el órgano legislativo democrático. También esa constitución se va a posicionar en una supremacía o primacía, depende cómo queramos explicar la idea, pero ella va a ser la ley de las leyes, la norma sobre las normas, va a estar ocupando, si quieren, la cúspide del sistema o la base del sistema, también como quieran verlo, es cuestión de perspectiva. Esa constitución va a ser rígida, también de diversa manera, puede ser más o menos rígida. La constitución argentina es más rígida que la brasilera, pero ambas son rígidas, en el sentido de que los poderes constituidos no pueden alterar de manera ordinaria el contenido constitucional. Y esa constitución propia del Estado constitucional, porque se trata de una constitución que rige al Estado y a la sociedad, va a ser vinculante no solamente para las autoridades públicas, sino también para los particulares. Hay una eficacia vertical de la Constitución y una eficacia horizontal de la Constitución también. No es esto como se creía antiguamente, e incluso en Argentina, se dijo esto no hace mucho tiempo atrás, que la Constitución rige las relaciones entre el Estado y las personas, y las relaciones entre las personas se rigen por el Código Civil. Eso es una idea totalmente superada en todo Estado constitucional. En este sentido, me parece que entonces el Estado constitucional es un modelo donde la Constitución reclama una fuerza normativa, que es justamente una de las expresiones del título de estos webinarios. Ahora bien,
Como decía Conrad Hess en su clásico texto acerca de la fuerza normativa de la Constitución, esto no significa negar que la normatividad constitucional puede verse condicionada por la realidad política y social, es decir, por la fuerza determinante de los hechos concretos. Pero sí implica afirmar que la realidad política y social también puede verse condicionada por la normatividad constitucional. Esto es que también existe una fuerza determinante de las normas fundamentales. Con tal horizonte, me parece que la Constitución tiene fuerza normativa porque puede, no es que siempre lo haga, pero puede hacerlo, ordenar la realidad y no solo, siempre y en todos los casos, sucumbir ante ella. En esta línea, como enseñaba Vidar Campos, el maestro profesor Ferreira, y a quien algunos tuvimos la suerte de conocer, hay que partir siempre de la premisa básica de que la Constitución es una norma jurídica, no es un programa, y en este sentido todas sus partes y todos sus contenidos, incluso sus implicitudes, de las que tanto gustaba el profesor Vidar Campos, son obligatorias, y hay que descartar cualquier comprensión que suponga entender a la Constitución como un ensayo literario donde se acumulan consejos, recomendaciones, invitaciones, orientaciones sin fuerza vinculante. A su vez, en un plano sustantivo o de contenido, el Estado constitucional supone que es una constitución que articula varios elementos. Un Estado de Derecho, en sentido formal y material, una afirmación de la soberanía popular, una concreción del pluralismo democrático, del que tanto también habla el profesor Heberle, donde se pone a la persona y a su dignidad en el centro de la escena, donde se reconocen los derechos fundamentales y como tales estamos hablando de los derechos constitucionales y los de fuente internacional, cosa que es muy importante en el ámbito de los países de América Latina, y me refiero a Argentina y Brasil, que vamos a profundizar más adelante, donde también se diseña una división de poderes en sentido estricto y amplio, donde se concreta un control de constitucionalidad, sea difuso, concentrado, sea mixto, y donde también me parece que hay que agregar, y el profesor Heberle lo menciona, todo esto funciona en el marco de una economía social y ecológica de mercado, donde no hay lugar ni para el dirigismo totalitario, ni tampoco para el liberalismo a ultranza. Porque esto hace a las condiciones materiales de vigencia de la Constitución. En este sentido, creo que el Estado constitucional es un modelo donde la Constitución responde a la otra parte del título de estos webinarios, a una sociedad abierta. Es decir, se trata de un modelo que trata de mantener abierto, es decir, accesible, disponible, la más amplia diversidad de alternativas y posibilidades de pensamiento y de acción dentro del orden constitucional. Esto es, mantener siempre vigente el mayor margen de pluralismo y de tolerancia dentro de la Constitución. Esta idea de la sociedad abierta, Heberle la trae de Karl Popper, que a su vez la trae de Henry Bergson, y tiene que ver con una distinción que también el profesor Ferreira varias veces ha utilizado, que es entre las sociedades cerradas y las sociedades abiertas. Sociedades cerradas son aquellas que se ordenan en función de mandatos colectivos, místicos, mágicos, que se asumen como verdades incontrovertibles y donde el sujeto queda subordinado a estas ideas trascendentales que vaya a saber quién impone. Y esto es propio de un modelo autoritario totalitario. En cambio, las sociedades abiertas se ordenan en razón de la razón crítica, donde todas las verdades son debatibles y donde se reconoce a los individuos la posibilidad de desarrollarse libremente con sus propias decisiones personales. Y esto es típicamente propio de una democracia constitucional, como propugna Peter Heberle. Ahora, por supuesto, en un Estado constitucional, que hasta aquí parece un mundo ideal, existen grandes compromisos formales y sustanciales y que generan o pueden generar tensiones dentro del propio sistema. Por ejemplo, vamos a encontrar tensiones entre las determinaciones jurídicas y las preferencias morales, o las necesidades sociales, o las conveniencias políticas. Vamos a necesitar advertir tensiones entre las decisiones del poder constituyente y los deseos de los poderes constituidos.
tenemos que dar cuenta de las tensiones entre las decisiones mayoritarias y el respeto de los derechos de las minorías. Tenemos que estar pensando en un poder público que esté limitado, pero que a la vez sea eficaz, que no esté desarmado. También tenemos que pensar en las tensiones entre los poderes políticos, ejecutivo, legislativo, y los poderes judiciales, ya sea un poder judicial ordinario o constitucional. En los estados federales, como Argentina y como Brasil, tenemos que pensar en las tensiones entre el Estado central y los estados locales. Y por supuesto, como también se mencionó largamente en las dos ponencias anteriores, tenemos que estar pensando en la reserva de la soberanía nacional y la integración en la comunidad internacional. Todos estos problemas que surgen en el ámbito de un Estado constitucional son problemas que son inherentes al modelo, y en ese punto me parece que no deberíamos asustarnos de que surjan estos problemas, sino en todo caso preocuparnos porque nuestros sistemas no logren absorber estas tensiones, canalizarlas y resolverlas razonablemente. La segunda premisa: Brasil y Argentina son los dos estados constitucionales más grandes de América Sur. Y en este punto me parece que tenemos que tener en cuenta las coordenadas de tiempo, lugar y de espacio, ¿no? donde estamos parados. La población de Brasil es la mitad de la población de toda América del Sur. El territorio de Brasil es la mitad de todo el territorio de América del Sur. En términos de población, Argentina más o menos es el 10% de toda América del Sur, y en términos de territorio el 15%. Con estos números, y entendiendo que población y territorio son dos elementos básicos de todo Estado, me permito esta idea. Es obvio que cualquier avance o repliegue del constitucionalismo en cualquier país de la región merece atención. Pero también es mucho más evidente que cualquier adelanto o retroceso del constitucionalismo en Argentina o en Brasil tiene un peso específico en el subcontinente y más allá del continente. Y esto es algo de lo cual tenemos que ser conscientes. Si quisiéramos comparar la Constitución de Brasil y de Argentina, que son muy diferentes en su redacción, pero por supuesto, como son dos estados constitucionales, tienen notas comunes, podríamos hacer este siguiente juego, que es bastante sencillo, elemental, es una introducción. En términos de derechos fundamentales y garantías, en Brasil tenemos un extenso catálogo de derechos constitucionales, pero tenemos un acotado catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. En el caso de Argentina se da lo contrario, tenemos un acotado catálogo de derechos constitucionales y un amplísimo catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esto en algún punto puede ser la causa, yo creo que lo es, pero no estoy seguro como para afirmarlo con certeza, de que en Argentina haya un mayor seguimiento de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que en Brasil. Creo que el compromiso en materia de derechos humanos a nivel constitucional de Argentina es mayor que el que tiene Brasil, en términos normativos. Y en términos de la práctica, entiendo que al menos hasta ahora, Argentina tiene un nivel de seguimiento más importante o más comprometido en estos términos con el sistema interamericano que Brasil. En el ámbito de los poderes públicos y de los controles, encontramos bastantes semejanzas en las grandes líneas. Son dos democracias representativas, son dos repúblicas, son presidencialistas, son federales. Ahora, el control de constitucionalidad judicial en Brasil parece ser más robusto que el argentino, que tiene bastantes déficits en cuanto a su funcionamiento, a mi forma de ver, porque también podemos encontrar en Brasil un mayor desarrollo del derecho procesal constitucional que en Argentina. Es decir, que la garantía jurisdiccional de la Constitución me parece que en Brasil está más articulada, es más robusta, más eficaz que la que podemos encontrar en Argentina. Ahora bien, en estos dos estados constitucionales hay problemas comunes. Yo creo que por lo menos son dos, o por lo menos son los dos que me parece que vale la pena mencionar en este tiempo. Por el lado de los derechos fundamentales, uno podría decir
Bueno, ya sea derechos constitucionales o derechos humanos, los dos modelos tienen un catálogo muy generoso. Pero el problema está en los condicionamientos materiales que obstaculizan el cumplimiento o la eficacia o la exigibilidad de estos derechos. Estamos hablando de dos sociedades con niveles altos de pobreza, donde evidentemente los derechos escritos no llegan a donde deberían llegar. Y por el otro lado, en materia de poderes públicos, creo que en los dos sistemas se advierten problemas de desequilibrios o de bloqueos, tanto horizontales como verticales, entre los diversos órganos del poder. Es decir, creo que, como dice un profesor amigo de esta cátedra, el profesor Gargarella, hay un problema en la sala de máquinas de ambas constituciones. Ahora, un detalle que tiene que ver con la tercera premisa. Los dos modelos, por supuesto, Constitución de 1988 de Brasil con sus reformas y 1994 Argentina, tienen cláusulas expresas referidas a la integración regional. En el artículo 4º, último párrafo en Brasil, 7524 en Argentina. Y entonces vamos a la tercera premisa, que es, si están estos problemas comunes que tienen que ver con la efectividad de los derechos y el funcionamiento del poder, me pregunto si, como decía Leopoldo Marechal, ¿será que de todo laberinto se sale por arriba? Y si esto es así, ¿a dónde podríamos ir a buscar alguna solución? Y creo que podríamos pensar en el derecho supranacional. Y acá me refiero a Argentina. Argentina, como recién mencioné, tiene un compromiso muy importante en materia de derechos humanos, pero creo que en materia de derechos humanos lo que hemos logrado es afianzar el constitucionalismo, pero ahí no vamos a encontrar soluciones que tengan que ver con el mercado. Es decir, vamos a tener reforzados los derechos, pero no vamos a encontrar medidas que nos ayuden en materia de resolver los problemas de los condicionamientos materiales para satisfacer esos derechos. La otra vía que en Argentina hemos explorado muchísimo, con consecuencias bastante malas, por cierto, tiene que ver con el derecho de los mercados globales. Esto es tratados bilaterales de inversión, prórrogas de jurisdicción, bueno, cualquier tipo de medida que tenga que ver con una inserción en la globalización económica. Y ahí lo que tenemos es que obtenemos más mercado, pero con una gran despreocupación por el constitucionalismo y sus contenidos. Si esto es así, me pregunto, y es el planteo que quisiera compartir con ustedes, si no deberíamos explorar de una buena vez y con un compromiso cierto la vía de la integración regional, donde ciertamente podríamos encontrar un sistema de constitucionalismo y de mercado, un equilibrio entre las dos cosas y no un desequilibrio en favor de una o las dos partes del binomio. De esa manera me parece que podríamos lograr una racionalización del poder que tienda a favorecer a los derechos. Creo que podríamos lograr ampliar los recursos que necesitamos para satisfacer derechos y a la vez reforzar los cauces para la racionalización del poder público. Esto creo que enlaza con esta idea, que también es de Peter Heberle, de la apertura de los estados constitucionales a la comunidad de las naciones. Ya se habló del estado cooperativo, que yo lo voy a mencionar hacia la conclusión. Bueno, con estas tres premisas, es decir, Argentina y Brasil son estados constitucionales, Argentina y Brasil son los dos estados constitucionales más grandes de América del Sur, en sus constituciones tienen elementos semejantes y tienen problemas semejantes en la satisfacción del enorme catálogo de derechos que tienen y en la organización del poder público. Hay otra idea que podríamos traer, y es si tiene sentido o no algún intento de pensar en un constitucionalismo regional sudamericano, ¿no? y quizás fantasear con una constitución sudamericana, o si tiene sentido ser un poco más realistas y un poco más moderados y contentarnos, que no es poco, con descubrir constituciones parciales en Sudamérica, que es otra idea de Peter Heberle. En lugar de preocuparse por un constitucionalismo regional o universal, tratar de prestar atención a lo que ya existe, que son constituciones parciales. Y como constituciones parciales,
uno hace referencia a las constituciones nacionales, la de Brasil, de Argentina y de otros países, pero también a otros instrumentos internacionales que responden a las lógicas del constitucionalismo. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos puede ser tomada como una constitución parcial. ¿Por qué? Porque se refiere a derechos fundamentales. ¿Es una constitución de punta a punta? No, por supuesto, pero no podemos negarle un carácter cuasi constitucional. Y lo mismo, me parece, aunque todavía con un sentido muy incipiente, deberíamos pensar en la Carta Democrática Interamericana, que es un documento poco conocido, poco respetado, pero que también, con su debilidad inherente, no voy a decir y congénita, no voy a decir que es un documento claramente vinculante de todos sus términos y que además tiene un sistema de control eficaz, no voy a decir eso, pero si los estados lo asumiéramos como tal, reforzaría nuestro aparato de gobierno que tiene tantas debilidades. Si esta carta en el sistema internacional, el sistema interamericano, no tiene fuerza normativa, igual que otro tipo de tratado, eso no implica que los propios estados pudiéramos adherirnos o aceptarla y dotarla de jerarquía constitucional y reforzar nuestros sistemas, darle nosotros la fuerza que necesitamos darle. Más allá de esto, creo que sí son válidos los intentos de elaborar una teoría constitucional sudamericana, como de hecho intentaba el profesor Ferreira en el capítulo 5 de Fundamentos Constitucionales, ese manifiesto acerca del Estado constitucional, no es más ni menos que una teoría constitucional sudamericana, o también nuestra amiga Carolina Mallado junto a Edgar Fuentes de Colombia y Siddhartha Legale en su trabajo sobre el Estado constitucional interamericano. Ahora, yo creo, e insisto, que deberíamos pensar y explorar en la posibilidad que ya mencionaron los profesores Hilton y Maite de la integración regional. Pero no en términos de mercado solamente, sino como una herramienta que puede llegar a servir para reforzar los déficits, o mejor dicho, superar los déficits que tienen nuestros propios estados constitucionales. Como dice Heberle, hay que pasar de la mera coordinación entre estados en la escena internacional a una real cooperación. Y yo me permitiría agregar, deberíamos ir más allá de la cooperación a una verdadera integración, por lo menos en Argentina y Brasil. Y digo en Argentina y Brasil porque quizás no se puede en términos de Mercosur. Pero me parece que Brasil y Argentina, que son la mitad de América del Sur, deberían pensar en tratar de resolver sus problemas constitucionales a través de la integración. Esto, y ya con esto cierro, creo que tendría dos ventajas. Uno, que generaría un bloque que permitiría, repito, reforzar los déficits que tiene cada uno de los estados por separado y tratar de retroalimentarse y potenciarse recíprocamente. Pero además, y esto es quizá lo más acuciante, permitiría reforzar el Estado constitucional frente a terceros. Y frente a terceros me refiero a estados extranjeros y me refiero a las empresas multinacionales. No es lo mismo, creo, un Estado extranjero o una empresa multinacional negociando con Argentina por separado y con Brasil por separado y con otros países por separado y negociando con un bloque que se maneja de manera uniforme y donde se manejan políticas comunes en defensa de los derechos fundamentales y del sistema democrático. Es una idea, no estoy seguro que se puede hacer, pero creo que es, por lo menos en lo que a Argentina respecta, una de estos posibles saltos para salir del laberinto que todavía no se ha intentado. Hemos ido por el lado de los derechos humanos y en buena hora, hemos ido por el lado de los mercados globales y no ha ido bien. Quizás es hora de tratar de sentarnos en una mesa, especialmente con Brasil, y a través de la integración tratar de resolver estos problemas de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Sí, yo, claro, obviamente, ya conozco el pensamiento de Diego casi como fuera el mío, así como Gustavo, con quien dialogamos sobre cuestiones, somos todos sudamericanos, que es el derecho constitucional que lo hacemos en Sudamérica, ¿no? Es un debate, yo estaba pensando cuando hablaba Diego, que ya lleva
12 años o más, ¿no? 13 años, ¿no? Entre nosotros y seguimos con los mismos problemas. Debatimos, creamos teorías constitucionales y seguimos identificando los mismos problemas en nuestro constitucionalismo, Diego. Entonces, estudiamos lo que podemos cooperar como estados, estudiamos mucho la jurisdicción de la Corte Interamericana, el papel de la Convención Americana como una constitución parcial sudamericana, que no tengo dudas que lo es, ¿sí? Así como compusiste, ¿no? Como dice Siddhartha en sus tesis. Y, y de verdad que es difícil avanzar en nuestros estados que todavía tienen esa diferenciación. Argentina y Brasil tienen una diferencia muy grande en términos del sistema interamericano de derechos humanos. Incluso un comportamiento estatal y una referencia al sistema. Argentina suele reconocer su responsabilidad por violación de derechos humanos en el sistema. Brasil suele defenderse en casos absurdos diciendo no soy responsable. Fue la primera vez de este año, para que sepan, que Brasil dijo, bueno, somos responsables, hay que mejorar. Argentina tiene ese comportamiento. Soy adherente a un sistema de derechos humanos, intento respetar. Bueno, ustedes pueden ser, eso es retórico, que de verdad no respetan, pero es un comportamiento cooperativo, más allá del Estado, con los otros estados del sistema, que es muy valoroso, ¿no? Ustedes no saben, pero eso sucede. Brasil suele decir, no soy responsable. Argentina suele decir, soy responsable, tengo que mejorar, ¿qué tengo que hacer? Es una distinción muy grande respecto de derechos humanos y de cooperación em relação aos estados. Bom, eu dizia que é muito importante, que vai mais de 13 anos de diálogo ou pensamento com Diego de L'Abidjan, com o Dr. Ferreira, em relação a esses temas comuns de cooperação entre estados sul-americanos, esse direito comparado entre Brasil e Argentina que a gente faz, essa tentativa de um constitucionalismo que vem da América do Sul a partir de uma teoria constitucional sul-americana que vem desenvolvendo dentro da cátedra do professor Raul Gustavo Ferreira e que é tão bem trabalhada na UBA. E eu dizia que o Brasil e a Argentina têm comportamentos diferentes em relação a esse sistema parcial, ou essa Constituição parcial que ele chamou a Convenção Americana de Direitos Humanos. Em relação a ele, normalmente o comportamento institucional, governamental, representativo do Estado brasileiro no sistema é de negar que viola direitos humanos, enquanto da Argentina é de reconhecer que viola direitos humanos. São comportamentos institucionais diferentes dentro de um sistema de cooperação. Isso também é um ponto que deve ser levado em consideração. O Dr. Hilton antes falava sobre o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Colômbia, da Araponga, né, de monitoramento digital do inimigo político. A doutora Maite tanto discute, assim como o doutor Ferreira, casos de lawfare político, né, eles têm essa visão sobre essa discussão, e esse caso da Colômbia é um caso que a gente pode, inclusive, colocar nisso. Bueno, yo dejo abierto la posibilidad para que nuestros oyentes quieran hacer alguna colocación, alguna pregunta, pueden abrir el micrófono, preguntar a Diego, a Hilton, a Maite, lo que corresponda. Romina tiene la palabra, Romina. Muito obrigado, ¿me escuchan bien? Desde las obras, porque me han cortado la luz, pido perdón por la falta de formalidad, pero estamos firmes igualmente. Bueno, el conocimiento nos ilumina, así que es un gran aporte realmente que han hecho todos y todas. Maravilloso realmente las exposiciones. Primero, agradecer simplemente porque es un deleite escucharlos y aprender de ustedes, que son los grandes maestros y maestras. Un cariño grande a los amigos brasileños, también como Carolina, y desde Justicia Latinoamérica también, que hemos compartido tanto con el doctor Brena, con el doctor Martino, también con el doctor Hilton García, el otro profesor, pero la verdad todos los expositores me han llenado de más ganas de oírlos y de seguir aprendiendo. También le agradezco al doctor Leandro la cordial invitación, bueno, que siempre nos hace a seguir
compartiendo fraternidad y sobre todo valores, ¿no? Éticos por una sociedad mejor y más integrada, ¿no? Como están aquí dialogando. Solo una pregunta corta para que sigan participando los demás colegas. Primero que todo, me pareció importantísima la primera exposición de la profesora de la UBA, porque realmente creo que definió la sociedad actual que estamos transitando, ¿no? Con pandemia, posguerra, con problemas muy profundos, no solamente del tejido social que está profundamente dañado, ¿no? Sino realmente problemas humanitarios, ¿no? Bueno, yo soy embajadora de la paz, o aparte de la academia, muchísimo trabajo hace años voluntario y comunitario, y veo el daño psicológico que ha causado todas las catástrofes sociales e migraciones, y realmente me da muchísima pena, y que muchas veces el derecho internacional humanitario no encuentra las soluciones prácticas para colaborar con toda la gente, ¿no? Que ha sido víctima de todas las catástrofes, ¿no? Pero mi pregunta académica puntual es, no sé, para cualquiera que quiera responder no hay ningún problema. ¿Ustedes conocen al profesor surcoreano Woo Hee-kwan, que es un experto, ¿no? En teoría de ciencia política aplicada a la tecnología, y ha hecho unos estudios sobre la psicopolítica, ¿no? Como los impactos del ultracapitalismo en la sociedad actual, en las elecciones, ¿no? Y sobre todo en las manipulaciones, ¿no? De las grandes corporaciones con respecto a los procesos políticos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna fórmula diferente? Realmente estas corporaciones multinacionales tecnológicas, ¿no? Como el fenómeno de Cambridge Analytica, influyen en las elecciones, en las decisiones, hasta en las decisiones constitucionales, o es un conocimiento erróneo, está totalmente equivocado? Bueno, mi respeto al doctor Ferreira y a todos los colegas, que realmente los admiro muchísimo como Asti y Carolina. Un honor y a tu servicio siempre. ¿Quién quiere contestar, Maite? ¿Sí? ¿No? Brevemente, porque creo que Hilton tiene la clave justa para este tema. Sí. Pero sí, Byung-Chul Han es un gran teórico de la ciencia política. Un último libro que habla mucho de este tema se llama Infocracia, no sé si Romina lo ha podido leer, y justamente Un poquito. trata justamente este tema, ¿no? Cómo el mercado se mete en definitiva en las decisiones electorales, y pareciera que el elector es un consumidor y no un ciudadano con derechos políticos. Bueno, creo que sí, que últimamente, en los últimos años, yo diría de 10 años a la fecha, se ha visto lamentablemente como la tecnología, y en este caso las fake news o las desinformaciones, o a veces los algoritmos y cuestiones que todavía no están reguladas han permeado en los procesos políticos. Bueno, el caso de Lula da Silva es el ejemplo claro, me parece, de cómo se ha construido su destitución. Bueno, su golpe de Estado, en realidad su prisión, destitución a Dilma. Así que bueno, coincido, pero me parece que Hilton puede tener una respuesta un poco más concreta. Então, obrigado pela pergunta, eu concordo com a professora Maitê. De 10 anos para cá, Gracias. de 10 anos para cá, nós vimos uma alteração substancial na maneira pela qual as eleições ocorrem, e há um impacto bastante grande das comunicações digitais. Tem os escândalos em geral, em gerais que são apontados no mundo em relação a isso, mas em eleições sejam menores para âmbito de cidades, que a gente chama no Brasil, né, municípios, ou para eleições nacionais, o uso do próprio modelo de negócio, da maneira pela qual se comunica, a forma de engajamento, a maneira pela qual você tem que falar com o eleitor muda bastante. Eu tenho alguns alunos meus que são deputados federais, né, fazem mestrado ou doutorado em Direito, e apontam que mudou muito a maneira de conversar com o eleitor a partir desses mecanismos de comunicação. Às vezes uma visão mais centrada, equilibrada, perde lugar para visões que têm que ser mais, comunicações têm que ser mais impactantes. Então, a própria maneira de se comunicar mudou,
E também essas empresas, né, têm mecanismos de influenciar, né, de maneira, entre aspas, lícita e também ilícita, né? Então, me parece que os estudos em geral que estão sendo promovidos estão apontando nesse sentido. Então, eu concordo com a sua consideração, Romina, do impacto, né, das Obrigada. tecnologias nessas questões eleitorais e democráticas, né? Tem muita literatura sobre isso, né? Você citou aí esses livros, mas tem uma grande literatura sobre essas questões também. Sí, sí, Die- poquito, poquito. Obrigada y Die- mi respeto para ti. Impecable. Diego, ¿alguna consideración? ¿No? Bueno, ¿alguien más? Romina, Gracias, Carolina. Obrigada y mi respeto para todos y todas. Un honor. obrigada, Romina. Como sempre, muito obrigada por acompanharmos ainda Un la luz, cariño, sincero. con la luz. ¿Alguien Espero que más? vuelva. Vuelta. ¿Alguien más tiene la palabra? Bueno, nadie. Bueno, voy a hacer entonces la función del doctor Raúl Gustavo Ferreira, que está con un problema en su micrófono y me envió las palabras finales, que las voy a leer. Ese mundo digital también lo permite quedarnos sin micrófono y leer las palabras finales, ¿no? Gustavo, voy a tener la palabra. Escúchenme como si fuera Raúl Gustavo Ferreira, que está presente, está ahí en pantalla, pero no puede hablar porque no puede conectarse en el micrófono. Quiero agradecer a todos los presentes y a los coordinadores, en particular al IDP y al gran amigo profesor doctor Gilmar Ferreira Mendes. También mi reconocimiento a Carolina Cirilo por la coordinación. He escuchado y disfrutado cada una de las disertaciones de Maite Albado, Hilton Norberto Job Filho, Diego Lavija. La idea sobre el Estado constitucional cooperativo es una categoría relevante del pensamiento de Peter Heberle. Como bien se ha señalado aquí, la introduce en el panorama científico en el año 1978 y desarrolla a lo largo de los años con publicación en 2013. Para entender por completo la idea de Heberle, presumo que se hace necesario tener en cuenta que, 1. Durante 60 años ha trabajado en la construcción de una teoría universal. 2. Que esa teoría universal del Estado constitucional y democrático se nutre con dos fuentes normativas: los derechos constitucionales estatales y el derecho internacional de los derechos humanos en constitucionalismo global. 3. Esa teoría haberliana reside concretamente en el reconocimiento irrestricto de la dignidad humana y el establecimiento y desarrollo de una paz estable. Heberle piensa la cooperación internacional en términos de transparencia, cohesión, solidaridad, protección del ambiente y perspectiva de las generaciones. Seguramente esos son los elementos ideales para su desarrollo del Estado constitucional cooperativo, un ente que, sin renunciar a la individualidad propia de cada uno de los casi 200 estados del mundo, procura o fomenta un orden internacional que, basado en la paz, tenga como principal finalidad la determinación de un orden internacional, a su vez cooperativo. Sin dudas, las ideas de Heberle son importantísimas para brasileños y argentinos, porque precisamente este mismo webinario es un grano de arena en ese escenario internacional. Ciertamente, la cooperación pensada por Heberle como ideal científico se encuentra ilustrada por las nobles medidas que se aprecian en la cooperación europea, en especial que ha dado origen a la Unión Europea. En Sudamérica estamos lejos de esos ideales que Heberle propone, profundamente inspirado en la filosofía kantiana y la paz inherente. Tenemos adelante una teoría ilustrada por un profesor alemán
que puede ser vitalizada en nuestros países desde que su propio autor reconoce y recomienda abiertamente sostener las soberanías estatales y sobre esa misma soberanía construir y cimentar la cooperación. Agradezco la oportunidad de expresarme y lamento el problema que tengo con mi audio de mi dispositivo. Nos vemos el 17 de abril en la última sesión del primer webinario IDP-UBA, Pura Cooperación Académica. Creo que me entendieron, ¿no? Incluso en portugués todos, ¿no? Entonces, Gustavo, no sé si está bien. A todas e todos, eu agradeço imensamente a participação, em especial ao Wilton, a Maite, ao Diego. Espero vocês no webinário final do dia 17 de abril, certo? Então, nos vemos lá. Um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigado.